Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a hablar del decreto, del qadar. El decreto o el destino tiene varias traducciones al español. La predestinación es un concepto que hace parte de la creencia de los musulmanes. Sabemos que los sabios incluyen el decreto como uno de los pilares básicos del imán o de la creencia del musulmán. Según el hadith del ángel Gabriel, alayhi salam, cuando baja en forma de hombre y le pregunta al profeta Muhammad sobre 3 puntos, le pregunta qué es el Islam, qué es el imán y qué es el ihsan. Él contesta a esta pregunta, la primera, diciendo qué es el Islam, respondiendo los 5 pilares que conocemos del Islam, que son los aspectos prácticos de la religión. Luego habla del imán y habla de esos 6 puntos claves: creer en Allah, creer en los libros, creer en los ángeles, creer en los profetas, creer en el día del juicio y creer en el qadar. Y luego pregunta sobre el ihsan y le responde que ver a Allah es adorar a Dios como si lo vieses, porque aunque no lo veas, Él ve. Luego pregunta por la hora y luego pregunta por los signos. Pero lo que nos queremos enfocar aquí es sobre ese punto de la creencia del musulmán, que es el destino. Cuando nosotros leemos acerca del Islam o aprendemos o vamos al instituto o vamos a los centros islámicos, tomamos clases, etc., y hablamos del tema del decreto, no termina de ser comprendido 100%, porque siempre quedan unas dudas ahí en el aire en cuanto a si Dios decreta y sabe todo, entonces ¿qué voluntad tengo yo? ¿Dónde queda el libre albedrío? Y luego nos dicen que sí tenemos libre albedrío, pero entonces, ¿cómo tiene eso que tiene que ver con el hecho de que Dios lo sepa todo? Entonces, ¿para qué tomo decisiones si al final todo está escrito? A medida que vamos leyendo y buscando información de tipo más escolástica, nos vamos confundiendo inclusive más, porque la forma como lo explican diferentes sabios es más compleja, se vuelve complicado y al final quedamos como en la misma situación, sin comprender. Entonces, antes de explicarlo de manera práctica, lo primero que quiero que entendamos es que la naturaleza de la revelación del Corán y de los sucesos, hadith significa suceso. Hadith es algo que sucede. Entonces, los hadith del profeta no son dichos del profeta en el que él se sentó con los sahabas, con los compañeros, y les dijo, bueno, hoy vamos a dar clases de hadith. De hecho, esa palabra él no la pronunció. Eran situaciones que sucedían y en ese momento pues él explicaba o hablaba o hacía una acción o permitía algo, y a eso con el tiempo se le empezó a conocer como hadith, que significa suceso. Entonces, en cuanto a la revelación, el Corán tampoco fue revelado de una forma estandarizada. Bueno, el primer capítulo vamos a hablar de Allah, el segundo capítulo de los profetas, el tercer capítulo de los ángeles. El Corán no es una revelación que te explique paso a paso, bueno, lo primero que tienes que hacer es esto. No. El Islam, en su esencia original, no vino en forma de doctrina, ni en forma de constitución, ni en forma de diccionario, ni de un índice que te indica, a ver, busque por la letra A y encontrar el tema referente a esto. Eso no es la esencia y el origen o la naturaleza del Islam. La revelación nos explica cosas fundamentales por medio de la palabra de Dios de una forma práctica. Cuando Dios nos dice observen al cielo, observen a la tierra, observen el camello, observen esto, observen lo otro, y nos habla de temas que el ser humano en cualquier tiempo, lugar, espacio, nivel educativo puede comprender. ¿Sí? Nos podemos todos al final, sin importar nuestro nivel ni condición, entender unas personas más que otras, porque depende de la capacidad de conocimiento y profundización de cada persona. Ciertas personas pueden llegar a comprender, a deducir cosas que están ahí en la revelación que otras personas no lo pueden comprender. De ahí el famoso dicho que dice que el Corán, cada aya puede tener 7 significados aparentes y 7 significados internos. ¿Ok? 7 significados que no son aparentes, externos e internos, visibles y no visibles. Y 7 es un número en el Islam y en la religión, en la espiritualidad como tal, que muchas veces no significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero que muchas veces lo que quiere dar a entender es
muchísimos más. O sea, podríamos decir que un verso del Corán lo vamos a comprender en diferentes niveles de profundidad, según nuestra naturaleza, según nuestro nivel educativo, según nuestra situación personal en la que nos encontremos en ese momento. Había un famoso escolar sabio que decía que cuando él había leído el Corán muchas veces antes, en una situación lo habían comprendido de una manera, pero estando en una situación difícil por la cual él atravesaba en ese momento, empezó a entender el Corán de una manera completamente diferente, porque nuestro estado emocional va a llevarnos a comprender el Islam, el Corán, la revelación de una manera completamente diferente, porque se van a abrir nuevos espacios internos que nos lleven a comprender cosas que no podíamos ver en un momento diferente a ese en el que nos encontramos. ¿Sí? Entonces, esa es la naturaleza de la revelación. La naturaleza de la revelación es una naturaleza práctica, es capaz de compenetrarse con el hombre en su intimidad, en su interior, de la forma más personalizada. Entonces hay cosas que para mí van a significar algo, que para mí me van a dar un mensaje, que me van a dar un alivio, que me van a dar una comprensión de la vida diferente a la de otra persona. A la final la revelación la revelación y el Islam están, o su propósito es el llevarnos a vivir una vida buena, una vida con propósito, una vida con luz, una vida con claridad, ¿sí? Entonces, con esto, a lo que quiero llegar es que las doctrinas, lo que conocemos como las doctrinas, empezaron a surgir 200 años después de la revelación. ¿Por qué? Porque los sabios hasta ese punto no necesitaban sentarse y dar clases de aqida. La palabra aqida no fue pronunciada por el profeta Muhammad, la palabra tafsir no fue pronunciada por el profeta Muhammad, la palabra fiqh no fue pronunciada por el profeta Muhammad en el contexto con el significado que le damos hoy. Esas ciencias que se desarrollaron a partir de la revelación fueron tomando forma aproximadamente después de 2 generaciones. Aproximadamente, por darle una estimación, y Allah sabe más, alrededor de 200 años después de la revelación. Pongamos 100 en adelante. No fue en la primera generación, no fue entre los compañeros. Fue cuando el Islam se fue expandiendo y fue entrando a tierras de cristianos, tierras de judíos, tierras de budistas, tierras de diferentes religiones, en las que entonces tuvimos la necesidad de desarrollar ciencias, de estandarizar el conocimiento. Entonces surgieron las famosas doctrinas y surgieron las diferentes opiniones con respecto a ciertos aspectos que antes no habían sido una cuestión y nadie se había preguntado: oye, ¿tú de qué escuela de pensamiento eres? ¿O de qué madhab eres? ¿O de qué escuela teológica eres? ¿Eres Ash'ari? ¿Eres Athari? ¿Eres Maturidi? O sea, eso no estaba antes, ¿sí? Nadie no tenían esas discusiones profundas de, bueno, y la escuela Ash'ari y tal, no. De hecho, esas escuelas toman el nombre de sabios que no decidieron, bueno, voy a montar una escuela de pensamiento, no, sino que por medio de su discurso empezaron a estandarizar los conceptos que ellos mismos deducían del Corán y de la Sunna, y entonces a sus seguidores se les ocurrió que cuando nosotros seguimos esta escuela o esta línea de pensamiento somos de esta escuela, somos Ash'ari, somos Maturidi. Eso en cuanto a las escuelas teológicas. Lo mismo surgió con las escuelas de fiqh. Ahora, ¿eso es malo o bueno? Pues es bueno en el sentido en que fue un avance, porque el Islam tomó una forma en la que podía ser explicada a personas que venían de un background o de un origen completamente diferente a Mecca y a Medina. Los árabes de Mecca y de Medina, a los que les llegó la revelación, ellos comprendían el mensaje del Islam sin la necesidad de utilizar doctrinas ni clases de fiqh. El profeta nunca se sentó y dijo, bueno, hoy vamos a dar una clase de tafsir del Corán. Comenzando porque ellos hablaban el árabe, y como hablaban el árabe entendían la revelación perfectamente. No solamente hablaban el árabe, sino que tenían un conocimiento profundo del idioma. Entonces, por medio de esa comprensión profunda del idioma, ellos comprendían el mensaje claramente, tanto de sus palabras como de las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Entonces,
Con el tiempo, cuando nuevas religiones se fueron mezclando con el Islam, es decir, personas musulmanas con personas cristianas, los griegos también tuvieron una influencia grandísima, porque entonces los sabios de ese momento, los eruditos, o lo que podríamos considerar las personas de conocimiento en ese momento, empezaron a sentir la necesidad de desarrollar, ¿sí?, ciertas estandarizaciones para que la creencia, o para que el mensaje, no utilicemos la palabra creencia, el mensaje del Islam se mantuviese intacto y no se mezclara con mensajes de otros pueblos que pudiesen causar una mala interpretación del Corán y de la Sunna, que desafortunadamente pues también pasó, porque obviamente no todas las personas pues tenían el nivel de conocimiento para poder diferenciar entre una cosa y la otra. Depende de la cultura en la que estemos, pues vamos a tener una influencia grandísima, y esa influencia nos va a llevar a comprender ciertos aspectos. Hay cosas que priman también en ciertas generaciones, ciertos conocimientos y ciertas ciencias que priman en un momento dado de la historia. Entonces, por ejemplo, hoy podemos hablar del Islam. Muchas personas pueden empezar a hablar del Islam hoy, y han empezado a hablar del Islam hoy en términos de las ciencias de la física cuántica, cosa que no se veía hace 2000 años. Más sin embargo, las personas que hoy empiezan a explicar esos conceptos se remontan a ciertos sabios que tenían un entendimiento sin las palabras cuánticas, sin la palabra ciencia o mecánica cuántica, entendían ciertos principios espirituales que hoy pueden tener más sentido según la mecánica cuántica. Por ejemplo, ¿por qué? Porque estamos en una era diferente a la que estábamos hace 50 años, 60, 70, 100, 200, 300, 1000. Entonces, las ciencias se fueron desarrollando, lo cual tuvo pues un aspecto positivo, porque podíamos preservar la religión, podíamos preservar el mensaje intacto del Islam y no permitir que se mezclara con ideas que no hacían parte de ese mensaje. Perfecto. Surgió la necesidad de enseñarle a personas que nunca vieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rezar. Las personas que aprendieron a rezar con el profeta no aprendieron a rezar con una clase, hoy vamos a hacer fiqh del salah. No, aprendieron viéndolo rezar. Y obviamente con comentarios que él les hacía al respecto, pero fue en esa práctica, fue en la parte práctica. Entonces, lo que realmente importa del Islam no es tener una serie de ideas claras y conocimiento y ciencia, y me leí este libro, asistí a este curso, y eso representa que soy una buena musulmana o un buen musulmán. Ese no es el punto. El punto de utilizar esa forma estandarizada del conocimiento es la forma como accedemos a entender el Islam. Hay que utilizarla, pero hay que utilizarla para que nos lleve a vivir esa esencia del Islam, no para que quede configurada o en el cerebro en una forma de libro o de conocimiento o de diccionario. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque la esencia del qadar y de lo que se conoce como el qada puede ser entendida desde su naturaleza práctica. Y si no la entendemos desde la definición de los sabios con respecto a las palabras y a la parte árabe y la opinión de este sabio, simplemente comprenderla desde nuestra experiencia diaria. Y ahí cumplimos o completamos, más que cumplir, con un aspecto de nuestra religión. Que al final el propósito de entender el qadar no es entender el qadar en árabe o en chino. El propósito del qadar o de entender el qadar es vivir mejor, porque el propósito de cada aspecto del Islam no es la comprensión del concepto en sí y el conocer las 10 opiniones de 10 personas diferentes, sino vivir mejor. Mejor en el momento en que yo comprendo algo, veo su misericordia en mi vida porque veo cómo me lleva a vivir mejor. Entonces la comprensión del qadar nos lleva a vivir mejor, ¿sí? Entonces yo puedo saberme de memoria todas las opiniones con respecto al qadar y todos los sabios que hablan del qadar, y tener una lista y tener todos los libros y tener todos los artículos, etc. Y aún así no ver la aplicación de ese conocimiento en mi vida diaria. Aún así sentirme agobiado, angustiado por las cosas que me pasan. Aún así vivir sufriendo por cosas que no puedo cambiar. Aún así intentando cambiar las cosas como son. Aún así teniendo unas creencias negativas con respecto al qadar. Y puedo tener todo ese conocimiento, pero si no se ve aplicado en mi vida diaria y no mejora mi vida,
si no funciona, si no sirve como medicina que mejore mi vida, entonces no lo entiendo. Solo entiendo una serie de palabras y una serie de definiciones como un loro, repitiendo como un loro lo que memorizo, ¿sí? Entonces, por eso quería hablar primero de la esencia. La esencia del Islam es práctica y todos los principios básicos del Islam son buenos y positivos para vivir una vida mejor. Teniendo esto en cuenta, no estoy diciendo con esto que no estudien y no lean los libros ni nada de eso, ni no se memoricen las opiniones de los diferentes sabios. O sea, eso está perfectamente bien, pero hay que llevar esas cosas a la práctica. Hay muchísimas personas que tienen grados, títulos de universidades islámicas, pero viven mal. Viven emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, físicamente, viven mal. Porque todo eso que han aprendido no les ha servido para vivir mejor, para sanar el corazón, para sanar la mente, para sanar los pensamientos y por ende para sanar la vida como tal. Entonces, hay dos palabras que vamos a escuchar frecuentemente, qadar y qada. Qadar está en el Corán muchas veces como decreto, ¿sí? Y es un decreto, podríamos decir, de forma particular. Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado todo un miqdar, una medida, ¿ok? Una medida, un tamaño, una cantidad, un decreto, algo particular a cada creación, ¿sí? Y el qada es, dicen que es el decreto en general de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hablamos del decreto general, que es el qada, y el decreto en particular a cada cosa, que es qadar. ¿Hace alguna diferencia para nosotros saber estas definiciones? Pues es forma de comprender, cuando escuchemos las dos palabras, comprender el significado, pero no tiene ningún efecto en sí si no comprendemos el propósito de esto. Entonces, cuando se le preguntó a Ali sobre el qadar, su forma de responder a esta pregunta fue: levanta una pierna, y la persona que estaba haciendo la pregunta levantó la pierna. Y después le dijo: levanta la otra. Y dijo: no puedo. Y deberíamos hacer ese ejercicio, ponernos de pie y levantar una pierna. Y después le dijo: levanta la otra. Y vamos a ver que no vamos a poder, ni por más que quisiéramos, no podemos hacerlo. Eso es lo que es el qadar. Es el balance entre tener el poder de tomar decisiones y la imposibilidad de tomar decisiones. Y quedamos en las mismas, ¿ok? O sea, ¿tomo o no tomo? Es eso. Entonces vamos a entender qué es lo que sucede. La primera cosa que tenemos que mirar o observar en nuestra propia vida es que lo que pasó no lo podemos cambiar. Lo que vivimos ayer no puede ser cambiado, ni por más que yo quisiera. Entonces ya por ahí empiezo, esa es la pierna que no puedo levantar. La pierna que no puedo levantar es que puedo ver con claridad que hay cosas que están escritas, que pasaron o que sucedieron y que no puedo cambiar, no tengo esa posibilidad, ni por más que quisiera. Otra forma de ver la pierna que no puedo levantar son las situaciones que llegan a mi vida. Dios nos proteja accidentes, Dios nos proteja enfermedades, Dios nos proteja o Dios nos dé abundancia de aquello, oportunidades, felicidad, buenos momentos, circunstancias que no podemos controlar, que no podemos tener, que son el 90% de nuestra vida hasta cierto punto. Todo eso hace parte de esa pierna que no podemos levantar, ¿sí? ¿Cuál es la pierna que podemos levantar? Es la forma como miramos hacia esas situaciones que nos llegan a nuestra vida, la forma como reaccionamos hacia esas situaciones que nos llegan a nuestra vida. Y parte de esa decisión va a hacer que el futuro o que lo que se desenvuelva a raíz de esa decisión tome una forma. Por dar un ejemplo, si una persona pasa por enfrente mío y me pisa el pie, mi reacción en ese momento va a definir la conversación que yo voy a tener con esa persona. Al final estaba escrito. Lo que pasó, pasó. Y lo que ha de pasar también está escrito de cierta manera. Pero mi forma de actuar va a definir cómo va a seguir esa relación entre esa persona y yo. ¿Voy a insultarla? ¿O voy a reaccionar de una manera más calmada y la persona entonces se va a sentir mal? Me dice: ay, discúlpame. Yo: no te preocupes. O vamos a pelear.
voy a insultarla por haberme pisado. ¿Sí? Entonces, una decisión que es una decisión en menos de segundos, que yo puedo tomar en menos de segundos, va a definir una consecuencia. Al final, lo que podemos también, la forma como podemos comprender, entonces esa es la pierna que yo puedo levantar. Al final, lo que también tenemos que comprender es que con lo que respecta al futuro, o al pasado, o a cualquier momento de la vida, es que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y como lo sabe todo, todo está escrito. Pero también sabe qué decisiones vamos a tomar. Sabe qué situaciones se nos van a poner por delante. Hay gente que dice, no, pero Dios sabe que la persona te va a pisar el pie, pero no sabe cómo vas a reaccionar. Si nosotros decimos eso, no conocemos a Dios. No tenemos claro quién es Dios. Claro que sabe cómo vamos a reaccionar. Pero hay varias cosas que tenemos que relacionar aquí. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que Él no nos va a poner encima de nosotros algo que no podamos tolerar. Entonces, toda circunstancia que llegue a mi vida es porque yo tengo la plena capacidad de vivirla. Y esa circunstancia que llega a mi vida viene con un propósito claro. Nada es en vano. Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice que Él no ha creado nada en vano. Y parte de su creación también son las situaciones que se presentan en nuestra vida. No solamente Él creó los árboles, el agua, no, también creó las situaciones en nuestra vida, las personas a las que vamos a conocer, el momento en que el camino de dos personas se van a cruzar, el momento en que las oportunidades van a llegar. Las oportunidades las ha creado, me ha creado a mí con ciertos talentos, me ha creado a mí en cierto país, me ha creado a mí de ciertos padres, me ha creado a mí con un idioma, en una generación, en una era, en una situación socioeconómica, en una situación política, etc. Todo lo que respecta a mi vida, nada es en vano. Mis gustos, mis preferencias, mis debilidades, mi género, mi edad, todo, mi cuerpo, mi forma de pensar, mi organismo, mi forma de ver la vida, ¿sí? Las influencias que recibo desde niño, desde cualquier cosa, ¿sí? Todo eso tiene un significado, todo eso tiene un propósito, para que cuando las diferentes circunstancias y situaciones que Él también ha creado lleguen a mi vida, haya una catarsis. Si llega una situación, estoy yo enfrente con todo eso que está guardado en mí, que está construido dentro de mí, que está instalado dentro de mí, y hay una reacción ahí, ¿sí? Entonces veo que en la vida hay situaciones que se me repiten, hay patrones que se me repiten. Conozco este mismo tipo de persona, o vivo este tipo de situación, este tipo de situación. Eso tiene una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? Hay algo en mí que está oculto a mí mismo, y ese espejo exterior, que es la situación o la oportunidad, me está reflejando. Cuando yo me niego a ver eso, que es la pierna que puedo levantar, o yo me permito ver eso, que es la pierna que puedo levantar, se genera una consecuencia. Si yo me niego a ver las cosas que Dios me quiere mostrar, Él me las va a seguir mostrando. Cuando yo me permito ver lo que Él me está mostrando y tengo la sinceridad y la intención de ver y de preguntarme a mí mismo para qué, entonces hay un proceso evolutivo del ser humano. Hay un proceso evolutivo de su vida, ¿sí? Y ese proceso evolutivo es que ya pasó, esta área está superada y Dios me muestra otra. Y otra, y así es como el ser humano mejora su vida. El ser humano mejora su vida cuando tiene la sinceridad y la intención de observar el mundo, el decreto, la vida en sí, y de aprender de ella. Eso es el destino. Entonces, si yo tengo una serie de cosas que están dentro de mí, una serie de dudas, una serie de pensamientos ignorantes, una serie de debilidades que atentan, no teológicamente hablando, contra la ilaha illallah, sino prácticamente hablando en el sentido de la vida en sí.
entonces esas cosas se van a empezar a manifestar, porque increíblemente, aunque la vida parezca tan diversa, aunque las diferentes circunstancias parezcan tan opuestas entre sí, todo en la vida está diseñado para darnos a entender, para enseñarnos que no hay nada digno de adoración excepto Allah. Entonces, alguien me puede decir, pero si yo soy musulmán y yo rezo 5 veces al día y ayuno en el mes del Ramadán, ¿por qué Dios me va a manifestar la ilaha illallah? Porque el significado de la ilaha illallah no es solamente teológico, no es solamente teórico, no es solamente en el tema de los rituales y de la práctica de una religión. Es cómo yo vivo mi vida, en función de qué vivo mi vida, en función para qué actúo de la manera que actúo, qué estoy esperando, la situación que estoy esperando. Y en todas las situaciones de la vida, por más insignificantes y por más mundanales que parezcan, la unicidad de Dios se está manifestando, porque al final Él lo que nos está enseñando todo el tiempo es que Él es el creador, nosotros somos su creación, ver su manifestación en esa situación, ver cómo nos dirige hacia su camino recto. ¿Sí? Muchas veces no nos damos cuenta que los ídolos no son necesariamente físicos, de piedra o estatuas o de creencias. A veces nuestra dependencia está, la mayoría de las veces, en todo excepto en Dios, en el trabajo, en la pareja, en el dinero, en esto, en lo otro. Y cuando nosotros nos permitimos vivir y Él nos empieza a mostrar, tenemos la sinceridad, el ikhlas, la pureza de la intención para ver la manifestación, para ver lo que Él nos quiere enseñar, entonces la vida empieza a mejorar y a tomar un camino positivo. Entonces no es un tema de suerte, no es que haya gente que tenga mala suerte y haya gente que tenga buena suerte. Simplemente hay gente que quiere ver y hay gente que no quiere ver. Hay gente que no quiere ver y que se siente cómodo con sus engaños mentales con respecto a la forma en cómo vive y justifica sus decisiones en base a una piedad y a una religiosidad que es falsa y es hipócrita. Entonces, cuando no quiero tomar decisiones en mi vida, cuando no quiero mejorar mi vida porque tengo miedo, estoy respondiendo y adorando al miedo, a mis propios miedos, y no estoy adorando a Dios. Y ahí es cuando Dios nos dice en el Corán, ¿acaso no has visto a aquellos que toman a su ego como dioses? Entonces, cuando yo respondo a ese miedo y no quiero ver la realidad, porque ver la realidad implica tomar decisiones y hacer cambios en mi vida, entonces es más fácil justificar y decir, no, es que yo acepto esto porque es que Dios me dice, y busco una excusa, un hadith o un verso que se parezca o que me resuelva, y utilizo la misma revelación de Dios para justificar mi error, para justificar mi debilidad, para justificar mi apego a algo que no es Él, porque todo apego tiene ego. Todo apego contiene ego. Entonces, ¿qué es la ilaha illallah? La ilaha illallah al final termina siendo un camino de libertad que el ser humano decide y toma conscientemente caminar hacia ese Siratul Mustaqim, hacia ese camino recto en búsqueda de una libertad que al final no es otra sino la sumisión absoluta a Dios. Cuando yo pierdo algo y me duele en el alma perderlo, y veo a Dios, a Él, cómo Él me quita algo a lo que yo estoy aferrada, tengo que tener la plena confianza en Él de que en esa situación hay algo positivo. Inna ma'al usri yusra. Con toda dificultad viene la facilidad. Y que Dios no nos quita algo sin darnos algo mejor. Pero lo más importante de ello no es esperar que Dios me quite algo a lo que yo estoy adorando sin darme cuenta inconscientemente para darme otro Dios falso, no. Sino que aquello que Él me dé, en el nombre de Él, venga de esa capacidad de apreciar el regalo de Él, adorándolo a Él y no al regalo que Él nos da. Esa es la vida. La vida es eso, la vida es dirigirnos con propósito hacia Él constantemente, a servirle a Él. La razón por la cual yo hablo el idioma que hablo y tengo todas las capacidades que tengo y tengo la vida que tengo es para servirle a Él.
Pero si yo me aferro a la vida, empiezo a adorar a la vida, empiezo a adorar a lo que recibo, empiezo a adorar los medios, empiezo a ver los medios y los puentes que Él me pone en el camino como fines. Entonces es cuando viene el dolor y la pérdida. Y hay muchísima gente que vive su vida sumida en la pérdida y en el dolor, porque no tienen la capacidad de ver más allá. Tenemos que utilizar la pérdida, el dolor, como un medio para poder verlo a Él, para poder ver lo que Él me está enseñando, porque Él me está enseñando y me está indicando un camino que me va a traer yusra, que me va a traer facilidad. Porque yo voy a ser más feliz cuando vivo mi vida como un medio para someterme a Él, para adorarlo a Él, en vez de adorar la vida y los medios que Él me da en sí mismos. Porque la adoración a otro que no es Dios produce dolor, produce tristeza. Hay mucha gente que se aferra a relaciones dañinas. Hay mucha gente que se aferra a situaciones dañinas porque las están adorando en vez de adorar a Dios. Y están justificando ese apego en la obediencia a Dios. Están utilizando como excusa 2 o 3 hadices, 2 o 3 versos mal interpretados para justificar su politeísmo, que no es teológico en ese caso, sino es de otro tipo, sino es en esencia. Porque el politeísmo no es solamente adorar a Jesús, a María y a los santos, o a cualquier otro Dios que yo crea que exista. El politeísmo es mi apego a mi ego, a lo que yo creo que es fundamental, importante e indispensable. Y es todo aquello que va, y todo eso va en contra del mensaje de la ilaha illallah. Entonces, volviendo al tema del qadar, ¿qué es el qadar? El qadar, ¿qué es el decreto? Son cosas que me suceden porque me tienen que suceder. Porque Dios, en su inmenso conocimiento, que es el que decreta, sabe lo que Laura, lo que Juana y lo que Perenceja necesita para vivir mejor. Sabe el camino que yo tengo que caminar. Él sabe las lecciones que yo tengo que aprender. Él sabe las oportunidades que necesito en mi vida para desarrollarme, y Él me las pone enfrente. Entonces, cuando yo me siento incapaz de reaccionar de manera positiva, ¿qué debo hacer? Entregárselo y decirle: te entrego mi debilidad, te entrego mi dolor, te entrego mi rabia, te entrego mi ira, te entrego mis emociones mezcladas, te entrego mi confusión, te entrego mi incapacidad. Guíame, Señor. Y hay que pedírselo con sinceridad, con ikhlas. Guíame, Señor, a entender el para qué de esta situación en mi vida. Si recordamos dos versos del Corán, uno es la historia de Musa, alayhi salam. Cuando Musa estaba saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, huyendo de Faraón, y se encontró con el mar, la inmensidad del mar, con un pueblo del que él era responsable y un ejército muchísimo más poderoso detrás de ellos persiguiéndolos, y Dios le dio la orden de que con su vara, con su bastón, tocara el mar. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿fue la vara la que abrió el mar? ¿De verdad creemos que la vara de Musa era tan mágica que podía abrir el mar? ¿Tenía la vara poder en sí? La respuesta es obviamente no, porque sabemos que no hay Dios excepto Allah. La vara no tiene poder en sí, la vara es una creación, hecha de creación. El poder de Dios fue el que abrió el mar, fue el decreto de Dios el que abrió el mar. Pero Dios le pidió a Musa que hiciera su parte. El tocar el mar con la vara es la pierna que se puede levantar, y la apertura del mar es la pierna que no se puede levantar. Las situaciones que vivió los hijos de Israel bajo la opresión de Faraón es la pierna que no se puede levantar, pero estaba diseñada para purificar sus corazones de la idolatría y de la esclavitud mental en la que vivían, porque ellos no eran esclavos de Dios, ellos eran esclavos del Faraón. Ellos tenían una mente esclavizada, tanto así
que duraron 40 años en el desierto antes de poder entrar en la tierra prometida, porque no estaban libres de mente, porque no tenían mentalmente el concepto de la ilaha illallah. Lo tenían teóricamente, lo tenían en sus prácticas de adoración, pero estaban enraizados en la esclavitud, porque habían vivido mucho tiempo en la esclavitud, y tomó 40 años, que es prácticamente una generación nueva, el poder nacer y crecer libres para poder entrar en la tierra prometida. Y a lo que quiero volver es que es el tocar la vara, tocar el mar con la vara, es esa pierna que podemos levantar de la que habló Ali. Pero las situaciones que vivimos, que son la pierna que no podemos levantar, está siempre diseñado para limpiar al hombre de su esclavitud a otro que no sea Dios. Lo mismo le pasó a María cuando Dios decretó, y esa fue la pierna que ella no podía levantar, que iba a quedar embarazada y que iba a tener un hijo y que se iba a llamar Isa y que iba a ser el Mesías, el hijo de María. Cuando ella fue a dar a luz sola, Dios le dio la orden de que golpeara el tronco de la palmera y que dátiles frescos iban a caer sobre ella. Las personas que conocen la palmera de dátiles, no es como otras palmeras que se ve que se mueven con el viento y que son... No, la palmera de dátil es supremamente dura. O sea, es imposible hacer que el tronco se mueva de un lado a otro. Es imposible que yo tocándole el tronco, por más fuerza, por más duro que le pegue al tronco de la palmera, dátiles caigan sobre mí. Es un árbol supremamente fuerte. Recuerden que es un árbol que crece en el desierto, es un árbol que tiene que tolerar vientos de arena, unos climas supremamente áridos de hasta 50 y 53 y 55 y más grados. Es un árbol que un viento o de arena no lo tumba fácilmente. La palmera de dátiles es un árbol supremamente fuerte, y sin importar cuánta fuerza yo ponga, no puedo hacer que caigan los dátiles, que me caigan encima. Pero ese tocar la palmera es la parte que nos corresponde a nosotros, es decir, la pierna que podemos levantar, es la intención, es las ganas de aprender, es las ganas de ver, es las ganas de adorar a Dios. Y esa caída de los dátiles, ¿qué hizo caer los dátiles? ¿El golpe de María? No, fue Dios. Sin importar cuánta fuerza ella pudo haber puesto, no fue ella la que hizo que los dátiles cayeran. Otro ejemplo, más cercanos con nosotros, cuando decimos que el fuego quema, nosotros decimos el fuego quema, yo prendo la candela y si meto el dedo me quema. No es la candela lo que quema, es Dios decretando a través de ese medio que queme. Y la prueba de eso está que cuando Dios decretó que Abraham no muriera quemado cuando su padre lo lanzó al fuego, porque él era un adorador solo de Dios, mientras que ellos eran politeístas, Dios le dio la orden al fuego de que fuera salim, que fuera suave, que fuera frío y que fuera también agradable con Abraham. Y Abraham no se quemó, porque el fuego en sí no tiene capacidad excepto lo que está decretado que suceda. El fuego es un medio. Yo soy un medio, tú eres un medio, todo lo que nos rodea son los medios, y detrás de todos los medios que nos rodean esa es la manifestación del Creador, del único, de Dios. Entonces, ¿qué es el Qadar? ¿Qué es el Qadar? ¿Y qué es la libre albedrío? El libre albedrío es esa intención, es esa decisión que tomamos en base a nuestra intención de cómo reaccionar ante la vida. Si nosotros adoptamos una posición unificadora, es decir, si nosotros adoptamos una posición de siervos de Dios, toda situación que vivamos tenemos que preguntarnos: ¿para qué está esa situación en mi vida? Tanto buena como mala. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me quiere decir Dios a través de esto? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué Dios me está dando esta oportunidad? Ya sea buena o mala. Si tengo salud, alhamdulillah por eso, porque es una gran bendición. Dios mío, ¿qué quieres que haga yo con mi buen estado en este momento de mi vida? ¿Cómo puedo adorarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo me puedo someter a ti? Si me pasa algo negativo en el día de hoy, preguntarme: ¿para qué esa situación está en mi vida? ¿Qué me quiere enseñar y a qué me quiere llevar? Yo puedo tener 10.000 excusas y al parecer ninguna de ellas tiene nada que ver con Dios. Pero cuando yo tengo la sinceridad
y tengo la verdadera intención de saber a ciencia cierta y con la realidad absoluta qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay detrás de esta situación, me va a llevar a Dios, siempre me va a llevar a Él. No hay camino que no me lleve a Él, porque todos los caminos conducen a Dios, no a Roma, a Dios. Esa es la verdad, esa es la única verdad, que lo único que existe, lo único realmente verdadero, que es la base de todo, es la ilaha illallah, y que nuestra vida está diseñada para caminar hacia ese la ilaha illallah y para implementar ese la ilaha illallah en el aspecto más mínimo de mi vida. Cuando yo sufro una decepción por parte de alguien, a la persona a la que amo profundamente, me tengo que preguntar si tal vez esa relación o ese sentimiento que yo siento se está yendo de una perspectiva balanceada en la que construyo con esa persona un puente de regreso a Dios, o si me estoy volviendo hacia un extremo y es adorar a esa persona y verla como fundamental en mi vida y verla inclusive en ciertos momentos más importantes que el propio Dios. Porque cuando eso sucede, que es muy frecuente, sufrimos decepciones de las personas. Y esas decepciones son una gran bendición porque al final nos están mostrando quién es Dios. Al final nos están mostrando quién es el verdadero que merece la adoración, la devoción, el amor incondicional. Nos está mostrando eso. Cuando yo adoro mi carrera, mi profesión, cuando mi profesión se convierte en la razón por la cual me siento superior a los demás, cuando mi carrera o mi profesión o mis ingresos me hacen sentir independiente, como si no necesitara más nada, cosas pasan en mi vida que me muestran quién soy, cuán dependiente soy de Dios. Esa capacidad para desarrollar ese trabajo viene de Dios, que ese trabajo en sí me lo ha dado Dios. Veo mi necesidad, mi dependencia absoluta de Él. Pero cuando yo no quiero ver eso, cuando yo no quiero ver que una relación la estoy tomando de un lado de una forma dañina, o cuando mi profesión o cualquier cosa de la vida, estoy hablando de cosas pues las más básicas de la vida, me están mostrando que cuando estoy haciendo ciertos actos hacia una persona, supuestamente en el nombre de Dios, pero realmente lo que quiero es la aprobación y el reconocimiento, voy a llevarme una decepción. Pero si yo no quiero ver la realidad, voy a justificarme y decir yo que soy tan buena, yo la víctima, que soy tan buena, que ayudo a todo el mundo y la gente me paga mal. Eso es lo que voy a mirar, eso es lo que voy a recibir. Voy a recibir de mí misma una excusa, ¿sí? Me voy a excusar a mí misma y voy a culpar a los demás. Y voy a ver a los demás como mis enemigos, como gente mala, que no me aprecia y me valora. Cuando en el fondo lo que no quiero es reconocer que todo lo que hago carece de una intención pura, carece de ikhlas, y lo he mezclado con mis propios deseos, con mi propio nafs, con mi propio deseo de reconocimiento de los demás. Y que por eso es que me estoy decepcionando, por eso es que me estoy llevando esta situación negativa a mi vida. Ahí está el qadar manifestándose de Dios, que me da en su justa medida lo que yo necesito para mi vida. Él me da exactamente lo que yo necesito. Entonces, no hay vida perfecta porque somos humanos y siempre vamos a tender a olvidar. Pero lo que hay es, lo que siempre puede prevalecer si nos proponemos, es esa necesidad todo el tiempo de purificar mi intención. De purificar mi intención y de cuando una situación se presenta en mi vida, de tener la capacidad de preguntarme con sinceridad para qué esto me está sucediendo. Cuando yo hago eso, voy a poder verlo. Y cuando lo veo, voy a ver esa situación como una gran bendición, que vino a mi vida como un medio para mostrarme mi debilidad, para mostrarme mi Dios falso, para mostrarme mi ilah. Y con esto terminamos. El qadar es el decreto de Dios. Mi libre albedrío es mi capacidad de decidir cómo reaccionar ante ello. Y ojalá, y el camino del tawhid, el camino del islam, es siempre purificar mi intención, siempre purificar mi necesidad de conocer o de entender lo que me sucede, para que eso me lleve y me dirija
hacia el único camino que existe, que es Sirat al-Mustaqim, que es el camino recto, que es el camino de la ilaha illallah. Y con esto terminamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.